Muy bien. Acá abro al costado el chat. Y bueno, vamos a hablar de las patologías que nos tenemos pendientes. Vamos a hacer esófago, vamos a hacer estómago, esperemos que nos alcance el tiempo, porque son patologías bastante importantes, que vamos a ver todo el tiempo. En el esófago vamos a ver lo que es bases del esófago, una revisión de la parte más importante de las ciencias básicas respecto a este bloque. No es necesario que te metas y profundices y saques rebuscadas cosas que no va a tener mayor objetividad. Vamos a hablar un poquito de los divertículos, el esofagitis por cáusticos, lesiones mecánicas y el cáncer de esófago, ¿ok? Entonces, este es uno de los temas que a veces uno no lo repasa, lo pasa por alto y a veces caemos en cosas bien básicas y yo sé que tú vas a aprovecharlo mucho. En Lenan, cuando nos enfrentan un caso de esófago, nos van a básicamente a poner el caso de un paciente. Tenemos dos tipos, un paciente con un tumor, ¿ok? Y tenemos un paciente que se le hace una endoscopía, que son las dos cosas que vemos más en la vida real, ¿eh? Un paciente que se le hace una endoscopía, ¿ok? Y luego de unas horas, luego que se ha hecho la endoscopía, comienza a tener un poco de dificultad para respirar y también el paciente nota enfisema subcutáneo, ¿no? Entonces son dos cosas. ¿Saben ustedes qué es enfisema subcutáneo? Es cuando ustedes se tocan la piel, por ejemplo, del cuello, y cuando presionan sienten como si hubiera aire dentro, ¿no? Entonces como que siente clarito, como crepitaciones, ajá, así es, como crepitaciones. Entonces eso es lo que pueden ver en estos casos, ¿no? Le falta un poco de aire, no es inmediato, ¿eh? Cuando es una endoscopía pasan unas horas todavía, 6 horas, 8 horas, y recién el paciente siente como que una ligera molestia para respirar un poco y se percata uno en el examen de eso, ¿no? Y él le llama la atención también, doctor, acá siento que como que algo estuviera adentro, dice, ¿no? Ese es un caso. El otro caso es un paciente que tiene dificultad para comer. Eso se llama disfagia, ¿no? Él come, pero no pasa bien la comida. Tiene disfagia, le hacen una imagen. Ya que tiene disfagia, aparte de la disfagia, tiene baja de peso, porque justamente no come y está así varios tiempos. Va al gastro y el gastro indica que se le haga una endoscopía. Y en la endoscopía se nota una obstrucción de la luz del esófago. Entonces comienzas a tener estas imágenes, ¿sí? Y acá comienzas a tener que aprender cómo diferenciar, por ejemplo, un cáncer, ¿sí?, de esófago versus, por ejemplo, una acalasia, ¿no? ¿Este cáncer de esófago será de origen del esófago? ¿Será origen del estómago? ¿Quién de los dos ocasionó esta molestia? ¿Qué tipo de tejido histológico está aquí? ¿Será importante la estadificación del cáncer de esófago? ¿Qué exámenes voy a usar para estadificar? ¿Qué posibilidades de éxito tengo en los pacientes con cáncer de esófago? Entonces van a comenzar a nacerles a ustedes en el internado un montón de estas características, más aún aquellos que vayan a rotar en centros donde tienen servicio de esófago. Entonces van a tener estas dificultades. En algunos hospitales generales, las especialidades de cirugía general son mezcladas. No hay un servicio de cada sector. Entonces vas a encontrar de todo, ¿sí? Y vas a aprender a diferenciar la acalasia, vas a aprender a diferenciar del espasmo esofágico difuso, que la verdad que es un diagnóstico bastante raro, porque normalmente vamos a ver casos de cáncer de esófago, acalasia, que es muy frecuente, y nada más, ¿sí? Y cuando tú preguntas por qué le hicieron la endoscopía a este paciente que ha hecho esta complicación, es mil causas, ¿no? Pero una causa frecuente también dentro de la patología esofágica es el ERGE y el estudio del ERGE, o sea, el reflujo gastroesofágico, que es muy frecuente en consulta. Y esto hace de que los pacientes terminen haciéndose una endoscopía y se ve que hay una tasa mayor de complicaciones por endoscopía, o sea, entre comillas, iatrogénica, y termina siendo una mediastinitis, como es el caso que he narrado, ¿sí? Entonces vamos a aprender esto en los diferentes casos, cómo tienen que abordarse, qué cosas, qué reparos del esófago anatómicamente son importantes recordar para el internado y para la vida, lógicamente, y qué detalles tienes que tú saber para no perder tiempo en el estudio esofágico. El esófago es uno de los órganos que avisa muy tarde, eso es lo malo. Ya cuando avisa está muy infiltrado. Entonces, tienes que también aprender esos truquitos que te va a permitir saber qué factores existen. ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Escuchan bien todos? Porque por ahí una persona nada más, ojo, una persona de todos los cientos de personas que están acá me escribió. Karina me dice que no se escucha. ¿Escuchan lo demás bien? ¿Sí? Sí, Karina,
modifica el audio. Sí, sí escuchan todos, porque ya vino una ráfaga de se escucha, sí se escucha. Así que no pasa nada. Chécalo ahí, chécalo bien. No te vayas a quedar ahí, con los conceptos. Muy bien. Vamos a comenzar entonces la parte del esófago. Es que no estoy gritando porque me entenderán que si grito, levanto la voz, me agoto y quiero tener, digamos, la fuerza para repetir cosas importantes en esos detalles. Entonces, miren, la parte esófago, chicos, nunca se olviden, porque acabando esta clase, ustedes son cirujanos de esófago. ¿Ya? O sea, cada vez que hagamos un tópico, ya ustedes ya solo estudian eso, nada más. Y miren, ustedes van a anatomía, van a dividir el esófago en 3 partes. Cervical, torácico y abdominal. Nada más. Así lo dividimos el esófago. Eso tienen que saber ustedes. ¿Sí? Entonces, hay 3 partes en el esófago y eso es importante, porque el que sabe estas 3 cosas diferencia todo lo demás, anatómicamente. Miren, el esófago, nosotros, y acá para eso es importante, ¿por qué, doctor, tengo que saber las longitudes? Por la endoscopía, por el tubo de endoscopía. Miren, los gastros toman como base los dientes incisivos inferiores como referencia de inicio de la endoscopía. Por ejemplo, desde ahí hasta el esfínter esofágico superior, que es a nivel de la altura de C6, más o menos son 15 centímetros. Para los patas, 15 centímetros. ¿Ya? El esfínter esofágico superior es un esfínter anatómico. Es un esfínter anatómico. O sea, voy a encontrar estructuras anatómicas que si las malogro, pues se pierde el esfínter. En cambio, el esfínter esofágico inferior no es tanto un esfínter anatómico, es un esfínter funcional, porque quiere decir que no hay músculos que han sido creados para ese proceso, sino solamente algún ligamento, alguna cosa que esté por ahí. Ejemplo, para la parte inferior del hiato esofágico, el pilar diafragmático derecho va a ser el elemento más importante de sostén aquí. Si este pilar un poco que cede, ya se fregó el esfínter. Entonces es funcional nada más, funcional. En cambio arriba no, arriba tiene 2 estructuras anatómicas que te van a decir cuál es la importancia del esfínter esofágico superior. Y acá vamos a la imagen del costado y van a observar esto, miren. Tenemos al músculo cricofaringeo, que está en la parte de arriba, que es muy importante, y el músculo constrictor inferior de la faringe. Entonces estas 2 estructuras van a ser muy importantes en esta zona. Van a ser muy importantes. Van a ayudar mucho al control de esta zona. Entonces, a la parte de arriba, anatómicamente, vamos a tener esto, que es lo que vendría a ser el esfínter anatómico, ¿no? Y abajo el esfínter funcional. Perfecto, doctor. Desde la que nace el esfínter superior hasta el esfínter inferior, más o menos la longitud del esófago aproximadamente es de 25 centímetros. Para los patas, 25 centímetros. ¿Ya? Acá te pongo hombre y mujer, pero han preguntado, ¿ya? ¿Cuánto es la longitud del esófago? 25 centímetros, para tomarlo en cuenta. Esta foto es muy importante por 2 motivos. El primer motivo, observen acá, y te lo estoy poniendo, te lo estoy poniendo. Y esto te va a servir muchísimo, muchísimo, muchísimo para la parte de los estudios anatómicos. Miren acá lo que es la bifurcación del bronquio. Debajo del bronquio van a encontrar un ganglio, que es el ganglio número 7. El ganglio número 7, o pertenece a la estación 7, de las 14 estaciones mediastinales, ganglionares, en tórax. La estación número 7 es fundamental porque nos va a permitir a nosotros ver cuándo avanzado está un cáncer, por ejemplo, ¿no? En pulmón. Si nosotros vemos un cáncer de esófago y vemos un ganglio 7 tomado, pucha, ya le bajas el dedo de hachazo con una tomografía. Porque es muy predictivo de expansión. Pero otro detalle importante es que cuando yo tengo un tumor de esófago porque esté encima de la carina, tengo la obligación, si el tumor de esófago en cualquier momento está encima de la carina de esófago, y como referencia veo la tomografía, ¿no? El cáncer de esófago, ¿dónde está? A esta altura, está arriba. Ah, ya, miro la carina al costado, digo, sí, está arriba, no está a la altura de carina, está arriba. Entonces, cualquier tumor de esófago que esté arriba de la carina, dentro de tu plan de trabajo, tienes que obligadamente hacer ¿qué cosa? Obligatorio, broncoscopía. O sea, aparte de la endoscopía y todo, tienes que hacer broncoscopía. Eso te preguntan mucho. Ya, paciente con cáncer de esófago tiene disfagia, ¿no? Se encuentra esta imagen. ¿Cuál sería el siguiente procedimiento? Broncoscopía, para ver si infiltrado tráquea. En cambio, si tú ves, aparte de la endoscopía y todo lo demás, tomografía y todo lo que tú quieras, de tumores de esófago que están debajo de la carina, tú aparte tienes que complementar el estudio con una laparoscopía. ¿Por qué? Porque tienes que ver estadio de repente si el cáncer ha venido desde el estómago y ver si hay infiltración, si hay carcinomatosis. ¿Sí? Entonces eso no lo olvides, ¿ya? Perfecto. Entonces, doctor, una vez que tengo la estructura esofágica, esta es la parte anatómica que uno aplica en el día a día,
y vamos a encontrar algo. El esófago la vamos a dividir en 3 partes. El esófago superior, el esófago medio y el esófago inferior. Es importante, el ganglio 7, no, yo les pongo a ustedes como un tip de la vida, no es que esté dentro de estudiarlo dentro del esófago, sino que te digo eso porque basta que tú mires el ganglio 7 tomado y él es irresecable solo por infiltración del ganglio 7, independiente de lo que veas. Ya, eso nunca te olvides. Porque el ganglio 7, dentro del mediastino, dentro de la cadena linfática mediastinal, es predictivo de alta mortalidad. ¿Por qué? Porque está en el medio de todo y probablemente hace mucha, digamos, es micro cancerígeno. Basta que lo tengas y ya infiltró probablemente todo. Entonces ese es el tema del ganglio 7, ¿ok? Entonces, ustedes entienden que el esófago superior predomina el músculo estriado. O sea, el músculo voluntario, ¿no? Que va a ayudar, tú vas a poder comer y todas esas cosas, ¿ok? Eso es importante. Segundo, vas a tener en el lado medio una mezcla entre músculo estriado más músculo liso del esófago, ¿no? Y la parte inferior predomina el músculo liso del esófago, ¿ok? Esto es importante porque van a haber cosas que van a depender de ti para comer y hay cosas que no dependen de ti para comer. Y ahí es donde a ti te molesta, ¿sí? Entonces ya vas definiendo un poco la topografía esofágica y cómo se vienen las estructuras a relacionar. ¿Qué tipo de broncoscopía? Rígido, flexible. Normalmente se usa broncoscopía flexible. La mayoría de ahora no se usa, poco se usa lo que es rígido, porque la mayoría es flexible y lo acomoda a ciertas condiciones. Pero en realidad se hace broncoscopía, independiente de cualquiera, porque no vas a meterte hasta bronquios, donde haces una súper flexible, te vas a meter nada más para ver si la tráquea está tomada o no está trocada. O sea, una rígida también te puede servir. ¿Ok? Un detalle importante entonces luego de la topografía es ver las capas. Y de acuerdo a las capas voy a poder ver el pronóstico. Eso nunca se olviden, chicos. Miren, el esófago tiene una mucosa, tiene una submucosa, toda la parte de acá, tiene una musculare, que es el cile, ¿no? Circular interna, longitudinal externa, y tiene una adventicia. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia de una adventicia con una serosa? ¿Cuál es la diferencia? Miren, la diferencia es que la adventicia tiene una función de fijación de un órgano. O sea, trata de fijar el órgano. Donde tú veas adventicia es que trata de buscar fijar el órgano, localizar al órgano, para que evite que se mueva del lugar donde Diosito lo ha creado. En cambio, la serosa normalmente son 2 capas de creación, en la cual una capa plana de una sola línea de células se llama mesotelio, y luego tienen tejido conectivo que le da sostén a esa capa. Son 2 capas. Y esto ha sido creado para disminuir el roce, entre las capas. Por ejemplo, la serosa parietal del pulmón con la visceral, la serosa pericárdica, la serosa peritoneal, ¿sí? Entonces son 2 capas que buscan disminuir el roce. En cambio la adventicia no. Entonces, ¿cuál es esto? ¿Por qué es importante esto, doctor? Es muy sencillo, miren. La parte superior del esófago con la parte media del esófago van a tener adventicia. En cambio, la parte inferior del esófago va a tener serosa. ¿Y esto por qué es importante en el pronóstico? Porque la adventicia no protege adecuadamente. Solo como fija, no protege. Entonces, el problema del tumor en lado superior y medio es que los tumores van a salir como les da la gana. Como les da la gana. Van a infiltrar de manera cercana, van a ser expansivos, hacen lo que quieren. En cambio, la serosa que protege el esófago, la parte abdominal, vamos a ver que no. La serosa evita que salga el órgano. Entonces, lógico, ustedes me van a decir, ¿quién tiene mejor pronóstico? ¿Un tumor cervical, esofágico, torácico o un tumor intraabdominal, esofágico? ¿Cuál de los 3 tendrá mejor pronóstico, entre comillas, chicos? ¿Qué dicen ustedes? Claro, así es. El esófago, que mientras más distal, va a tener un mejor pronóstico porque está cubierto por serosa. Correcto, así tienen que razonar. En cambio, mientras más proximal, tienen peor pronóstico porque la adventicia no es suficiente para cubrir al esófago. ¿Ok? Entonces, eso se llama aplicación anatómica al mundo quirúrgico. ¿Sí? Entonces, lo que yo busco es sacar lo mejor de la anatomía y llevártela a lo que vas a ver en la vida real. ¿Sí? En cambio, si yo estudiara anatomía y te hago memorizar cuántos cartílagos tiene la tráquea, cuánto longitud de esófago, y no te digo por qué importa saber la longitud, porque te vas a olvidar.
Entonces, si yo te digo que es importante porque así voy a buscar el mejor endoscopio, de acuerdo a ello, voy a buscar la opción de hacer una endoscopía, de hacer una gastro, o algunos meterse hasta el duodeno. Tenemos que saber por eso ese estudio, ¿sí? Entonces, con esto tú te ubicas totalmente, con esto tú eres un interno antiqueseo, porque vas a mirar, por ejemplo, un tumor de repente de esófago proximal, tú miras la carina, te arriba, no, tengo que hacer broncoscopía, haces tu orden, mandas interconsulta y al día siguiente viene tu asistente y te dice, oye, bueno, este paciente, ¿qué le pedirías? No, doctor, yo le pedí ayer ya, le pedí una broncoscopía, hoy día tiene su cita a las 8 de la mañana, le va a hacer broncoscopía para hacer un buen estadiaje. ¿Tú crees que no te va a amar el asistente que te ve así? En ese momento nosotros nos arrodillamos y decimos, aleluya, acaba de llegar alguien, por fin en la historia, que tiene una visión que está adelantando a los residentes. En ese momento convulsionamos de placer eterno de encontrar al interno ideal, ¿sí? Alguien que no va a necesitar, no vas a perder tiempo en enseñarle cosas básicas y te vas a dedicar con él a darle las pepas de la vida más importantes, que son las que van a definir el futuro de los pacientes, ¿sí? Te lo llevas a otro nivel. Entonces, es el objetivo que ustedes apliquen la anatomía a las cosas que valen. Entonces, de esta parte te sirve eso, para poder llegar muy bien a entender lo que vamos a hablar. Otro detalle importante es que acá en la parte superior ustedes encuentran al músculo cricofaringio y lo van a tener que seguir, porque el músculo cricofaringio va a ser muy importante cuando hablemos de divertículos esofágicos. Entonces acá, doctor, está el divertículo, el músculo cricofaringio y abajo está el esófago. Así es. Entonces vete y acuerda de esta relación porque ya lo vamos a tratar cuando estemos en esa zona. Perfecto, doctor, te he entendido. Ya hecho la topografía esofágica, nos vamos a la vascularización. En la vascularización vamos a encontrar la parte arterial y la parte venosa. ¿Qué me importa de la parte arterial y venosa? Bueno, no han preguntado arteria, pero te digo, tenemos el esófago cervical, el esófago torácico, siempre divídelo, como te he explicado, y el esófago abdominal. Bueno, doctor, en el esófago cervical, ¿quién domina? La arteria tiroidea inferior. Es la que, pregunta de examen, la irrigación del esófago proximal la hace, aquí está el fénix, ¿se acuerdan? Ante el fénix, ten cuidado, ¿ya? Ten cuidado. Hace irrigación la arteria tiroidea inferior. En la parte del esófago torácico, básicamente la aorta se lleva todo. ¿Por qué? Porque irriga, ya sea por las bronquiales, ¿ok? O por ramas directas esofágicas, pero es la aorta. Así que esa es la irrigación que va a tener. Y la que va a dar irrigación a nivel de la zona abdominal va a ser la arteria gástrica izquierda, para tomarlo en consideración, ¿ya? La arteria gástrica izquierda. Arteria no te preguntan, porque nosotros no manejamos, a menos que haya una fístula aortoesofágica. Cuando la hay, créeme que es lo peor que puede existir. Es un sangrado maldito. Y ya, wow, es terrible, completamente. Pocos casos en la historia, pero son terribles, son mortales, ¿ya? Pero apréndete la irrigación, nada más que el esófago recibe irrigación por segmentos. Eso tienes que llevarte. Lo que sí te preguntan bastante es esto. ¿Por qué? Porque cuando tú estudias la hemorragia digestiva alta, te van a hablar de la hemorragia varicial. Y cuando hablan de la hemorragia varicial, tienes que dominar lo que es el drenaje venoso. Entonces, miren, el esófago cervical va a drenar en las venas tiroideas inferiores. Casi igual como en arterial, cuando recibe las tiroideas inferiores, bueno, en cervical también drena en tiroideas inferiores. ¿Ok? La parte torácica va a drenar en todo lo que son ácigos, venas ácigos, todo lo que está al lado derecho del esófago, vena hemiácigo, las que están al lado izquierdo, las venas accesorias, un poquito algunas, las partes de arriba. Se acabó. Todo lo que es torácico. Eso no te van a preguntar. ¿Qué te preguntan? Y acá está el fénix bien marcado. Te preguntan el drenaje intraabdominal, del esófago intraabdominal. Y ¿por qué es importante eso? Porque tiene comunicación con la vena porta. La vena porta, ahí le drena la vena coronaria. Entonces las venas coronarias izquierdas, entonces, y todo el bucle coronario con el derecho y todo, van a terminar drenando toda la parte inferior del esófago. Entonces, todo esto sangra cuando hay una hipertensión portal. Cuando tú tienes un paciente con hemorragia digestiva alta y tú no puedes frenar la hemorragia porque tú metes el endoscopio, y tú vas a poder pasar tranquilo la mayoría de las veces, y ya sabes por qué vas a pasar tranquilo, porque estás viendo que la mayor presión se va a nivel distal. Pero cuando sigue sangrando, le tienes que meter un balón a toda esta parte de acá, un balón que agarre toda la parte de esófago y parte del estómago, fondo de estómago. Justamente tienes que meterlo hasta el estómago para poder insuflar. ¿Cómo se llama, chicos, este balón que se coloca cuando hay una hemorragia digestiva masiva y no puedes controlar al paciente el sangrado?
o esté inestable. ¿Cómo se llama? El balón, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? El balón de Segen-Steichen-Blakemore. Segen-Steichen-Blakemore. Ya lo han preguntado en el ENAM. ¿Cuál es el balón que penetres para poder tranquilizar las hemorragias digestivas? Ese. Y como ustedes saben, la porta aumenta su estado de hipertensión cuando normalmente las venas están hechas para tener baja presión. Tú le metes mucha presión, eso no está acostumbrada a la vena, entonces no se colapsa con facilidad. Entonces tienes que meterle una compresión interna y luego tienes que distender el balón para que pueda comprimir el sangrado que viene por toda esa zona, ¿no? Entonces, eso es importante y por qué la parte anatómica va a ayudarte ahí. A nivel de la inervación, es importante que tomen en cuenta que tenemos una inervación muy dependiente de plexos, ¿ya? Muy dependiente de plexos. En este caso, vamos a encontrar, por ejemplo, el plexo submucoso o plexo submucoso de Meissner, que va a estar en nivel de la submucosa, ¿sí? Acuérdense de eso. Y a nivel entre lo que es la circular interna y la circular externa está el plexo mientérico de Auerbach, ¿ok? Quiere decir que los plexos van a ser fundamentales, porque cuando los plexos fallan, el esófago deja de tener esta forma, ¿ok? Y comienza a ser así. Se dilata totalmente, ¿ok? Segestaken, o sea, Segestaken, así escribe, Segestaken Blakemore, así ponen, Segestaken Blakemore, ¿ya? Para que lo escribas ahí y lo mires ahí. Mira, entonces cuando tú pierdes esto, ¿qué pasa? El esófago pierde esta imagen cilíndrica y se dilata. Estos plexos pueden ser atacados por diferentes enfermedades. Por ejemplo, el Chagas ataca estos plexos y el esófago pierde pues la consistencia y se dilata. Ya no mantiene el tono, ¿sí? Se dilata. Entonces, acuérdense que los plexos son básicos para mantener lo que es digamos, el trabajo activo que va a tener el esófago, ¿no? Esos plexos van a ser influenciados por nervios que van a venir. ¿Cuáles son los nervios más importantes? Los vagos. El nervio vago derecho, el nervio vago izquierdo. El vago izquierdo, acuérdate, izquierdo comienza con vocal. Entonces, el vago izquierdo viene por la cara anterior, vocal también. En cambio, el derecho, consonante, va por la parte posterior, consonante también, para que te acuerdes, ¿sí? Entonces, mira, derecho comienza con D y posterior comienza con P y los dos son consonantes, ahí va por atrás. Y el izquierdo comienza con vocal y va por anterior también comienza con A, que es vocal A por adelante. Así vas asociando. Cuando lleguen acá, van a ver que hay troncos vagales. Estos troncos vagales nos va a servir mucho esa parte anatómica cuando estemos en el mundo de la parte de la úlcera péptica, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí nos va a servir bastante. Pero acuérdense cómo es la inervación y cómo son, digamos, el orden de los nervios cuando entran al esófago. En el drenaje linfático, igualito. Tienes que dividir en cervical, tórax y abdomen. Los ganglios cervicales se van a ir para arriba, los ganglios yugulares generalmente, ¿sí? Los ganglios torácicos van a ir a toda la zona, ganglios sucarinales, mirad lo que te hablé acá, ¿eh? Paraesofágicos, no importa que se sepas todos estos, no importa en verdad. Pero acuérdate nada más que esto va para la zona yugular, la zona sucarinal, y los de abdominales van a ir a todo lo que son los ganglios, pero del estómago. Los ganglios que son vasculares, que están generalmente en el grupo N2 de la división de los tumores, por ejemplo, gástricos, los N2 son los ganglios que están cerca de los vasos y troncos que nacen de la aorta. Entonces les gusta entrar a la parte vascular, ¿no? Entonces, mira, qué bacán, se diseminan. Esto nada más, ¿esto qué busca? No busca que te memorices los ganglios donde drenan, no importa eso, ¿no? No te van a preguntar ni como residente, ni como asistente, ni nunca en tu vida. No te van a preguntar esto. Lo único que les importa es que ustedes sepan que un cáncer de esófago se puede ir por la vía linfática hacia el cuello, ¿ok? Se puede ir por la vía linfática hacia el abdomen. Eso es lo que importa. O sea, pero lo más llamativo es que, a diferencia de otros cánceres, este cáncer es muy infiltrativo, de golpe. O sea, no lo para nadie. En cambio, en otros cánceres, como tienen serosa, ustedes van a ver que los ganglios salen muy rápido, ¿no? Por eso que un ganglio, una cosa importante en el esófago, es que el tumor de esófago puede ser que sea mucoso y submucoso y puede tener o no puede tener infiltración linfática, porque los ganglios van a prácticamente a marcar mucho el pronóstico, se diseminan muy rápido, son muy ganglionares el esófago.
Entonces, eso hace que baje muy, muy rápido su capacidad de resección, ¿no? Porque tú de repente tienes un ganglio, un tumor mucoso nomás de esófago y ya tienes ganglios comprometidos. Es bien jodido, por eso que te pongo su drenaje. Rápidamente se difunde para arriba y para abajo. Entonces, no pides nunca pues una tomografía para ver ganglios en esófago. Tienes que pedir una tomografía de cuello, de tórax y abdomen para poder ver bien. Y a veces no hay ganglios en el tórax y se ven en el abdomen. O no se ven en el tórax ni en el abdomen, se ven en el cuello. Entonces, eso debes tenerlo en cuenta, ¿sí? Por esa parte es una recomendación de pata. Y lo otro que han preguntado son esto, pues, ¿no? Tenemos el diafragma y tenemos las perforaciones que tiene el diafragma para que los órganos entren. Y han preguntado esto, han preguntado hiato esofágico y te lo aprovecho en poner acá. Entonces vamos a poner cada uno de los 3 hiatos, ¿ya? ¿Y qué contenido tienen? En el hiato de cava, la cava. En el hiato aórtico, ¿quién pasa? La aorta, doctor. ¿Qué más? Y eso lo han preguntado, por eso que está el Fénix ahí. ¿Quién más pasa? El conducto torácico, doctor. El conducto torácico, ¿no? Llevando toda la grasa ahí. Conducto torácico. ¿Quién más pasa? Junto a ellos, doctor, el conducto torácico, miren acá, está junto a la aorta, doctor. Pero también podrían pasar los ácigos, doctor. Sí, los ácigos también podrían pasar por acá. También podrían pasar los ácigos. También podrían pasar los semiácigos. Y esto es lo que hace dudar a la gente, porque a veces ven estos dibujitos que lo tienen separados, ¿no? Pero no, acá generalmente pasa con ellos. Eso para que lo tengan en cuenta. Y el hiato esofágico, ¿quién pasa? El esófago, doctor. Y también los vagos. ¿Ok? Los vagos siempre van a estar acá al costadito del esófago. Los vagos. Vago derecho, vago izquierdo, igualito, pero ¿no? A cara anterior, cara posterior, van a pasar. Entonces, eso también han preguntado con respecto a las topografías y a los hiatos. ¿Ya? Tengo un examen de simulacro que te puede venir también eso. Muy bien. Entonces, entendamos un poco ahora para poder explicar, porque ustedes en gastro, ustedes se van a expandir con lo que es ERG, úlcera péptica, son clases dirigidas, pancreatitis, son las 3 grandes, por ejemplo, de gastro, ¿no? Pero acá ustedes tienen que entender la parte quirúrgica, ¿no? Y para entender la parte quirúrgica hay algunas pepas que me gustaría compartirles para que les haga mucho más fácil digerir estos temas que son grandes y lo puedan dominar. El esfínter esofágico inferior tiene una función, ¿no? Es funcional. Pero si tú dices, ¿cuántas funciones tendrá este señor? Tiene 2 grandes funciones. Eso tienes que recordar. La primera gran función que tiene el esfínter esofágico inferior es que permite que se relaje con la deglución. ¿Ok? Se relaja con la deglución. O sea, tú comes y se abre. Relajamiento con la deglución. ¿Ok? Entonces está creado para eso. Es un esfínter que protege que el ácido no salga, pero se relaja con la deglución para que la comida pueda pasar. ¿Ok? Aparte que también es importante, ¿por qué? Porque va a evitar el reflujo del ácido. Entonces, importante porque evita el reflujo del ácido. Entonces, evita el reflujo del ácido y se relaja con la deglución. 2 cosas trascendentales para tomar en cuenta. ¿Ya? 2 cosas trascendentales para tomar en cuenta. Ahora, este esfínter esofágico inferior va a tener variables. Siempre van a preguntar qué cosas aumentan la presión esofágica inferior y qué cosas disminuyen la presión esofágica inferior. Por lo tanto, van a favorecer esto del reflujo, ¿no? Al bajar la presión, favorece el reflujo. Doctor, ¿qué cosas han preguntado con respecto a que aumente la presión esofágica inferior? Bueno, vamos a dividirlo en 3 bloques. Hormonas y péptidos, neurotransmisores y otros. ¿Correcto? Ya. Chicos, pregunta para todos. ¿Cuál es la hormona y péptido que más estimula el esfínter esofágico inferior? La que más estimula. Así, le mete más potencia, cierre, todo lo que tú quieras. Lo cierra con todo. ¿Cuál es? A ver, láncese con todo. Cerca al teclado, la mano cerca al teclado ahí. Y comiencen ahí. Con todo. Láncese sin miedo. Fallen nomás. Hay bastante. Ya, muy bien, muy bien. Entonces vamos a... Qué importantes son esas preguntas, ¿no? Porque nunca te vas a olvidar. Mira. La gastrina. La gastrina. Ya, la gastrina. No te olvides, ¿ah? Y el segundo, la somatostatina. Vamos a comparar al toque con el otro, ¿ya? ¿Y qué hormonas bajan la presión del esfínter? Lo relajan. ¿Quién quiere? ¿Quién creen? Láncense con todo. Escriban con todo. ¿Quién baja? ¿Quién baja? Ahora sí. ¿No? Ahora sí. Muy bien, chicos. La colecistoquinina. La colecistoquinina.
Otro que apoya es la secretina. La secretina. Otro que apoya cuando tú estás gestando, por ejemplo, la progesterona también, ¿no? ¿Sí? Pero hay uno que es fundamental, por ejemplo, en el Chagas, esto se altera también, ¿no? Que es el VIP. El VIP. ¿Ok? Eso es fundamental. ¿Ok? Eso es fundamental. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? No, la histamina aumenta la presión. La histamina aumenta. Y eso lo ponemos en otros, no lo ponemos en hormonas y péptidos. El VIP también ayuda a relajar, ¿no? A bajar la presión, le quita fuerza. Entonces, importante. Tienen que tener una así, ¡pum! No pueden fallar ustedes, ¿ya? Porque acá está el 80% de preguntas de que lo que aumentan y disminuyen el flujo. Porque todas las demás son facilitas. Por lógica salen. Pero estas son las que más le van a costar un poquito a ustedes, ¿sí? En neurotransmisores vamos a hablar un poquito de quién aumenta la presión. La acetilcolina. La acetilcolina. ¿Ya? Después también están los alfa-adrenérgicos. Alfa-adrenérgicos. Entonces, mira, por lógica, si acá es la acetilcolina, acá ¿cuál será? Los que bloqueen la acetilcolina, o sea, los anticolinérgicos. Por ejemplo, la atropina, ¿no? La atropina va a ser un anticolinérgico, disminuye la presión. Correcto. Si aquí es alfa-adrenérgicos, yo pongo acá alfa-bloqueantes, lo contrario. ¿Ok? Acá también están los beta-adrenérgicos, por ejemplo, ¿no? Los beta-adrenérgicos. Entonces, lo contrario será acá los beta-bloqueantes. Beta-bloqueantes. ¿Sí? Para que recuerdes. Y hay otro importantísimo, que lo pongo acá, que es el óxido nítrico. El óxido nítrico permite el relajo también. ¿Ya? Permite el relajo. Entonces, es fundamental tenerlo ahí metido. Ayuda, apoya y está ahí dando vueltas. ¿Sí? Va a estimular muchísimo. En otros, ya vienen las clásicas cosas que te enseñaron en la universidad, ¿no? Aumenta la presión, las proteínas. Las comidas hiperproteicas aumentan. ¿Sí? Doctor, la histamina, acá la metes, la histamina. Y acá, doctor, los que disminuyen, las que te han enseñado siempre. Por ejemplo, imagínate que te vas a comer en una noche, ¿comes qué cosa? Tu pollito a la brasa, ya, grasa. Doctor, me invitó a comer pollito a la brasa, ha juntado sus fichas, me ha invitado. ¿Qué más te invitó? Doctor, me invitó café también. Ah, para que levantes un poco el sensorio y de repente estás con sueño. Sí, bueno. Y también me dio un poquito de trago, doctor, este maldito. ¿Ya? Y él sabe que a mí me gustan los chocolates. Entonces me dio también mi chocolate. Ah, mira, toda esta vaina va a estimular, doctor, pero como para que tener el aliento así fresco me dio menta también. Este maldito, mira todo esto. Todo esto relaja el esfínter. Nunca te olvides. ¿Ya? Entonces, ahí ya está la nemotecnia que tú quieras. ¿Ya? Muy bien. Y algunas prostaglandinas, tenemos las prostaglandinas, por ejemplo, E1, prostaglandina E2, también están metidas. ¿Por qué te lo pongo? Porque cuando han preguntado prostaglandinas, tienes que poner su contraria, pues, ¿no? Que aumenta. ¿Cuáles serían las prostaglandinas que aumentan? La F2 alfa. Para que lo recuerde, pues, ¿no? Doctor, antiácidos. Ah, los antiácidos estimulan el aumento también. Entonces, estos son los cuadros que tú tienes que tener en cuenta, ¿no? Ah, mira, qué chévere. O sea, el esfínter esofágico inferior es un pata que lo podemos tanto estimular como lo podemos inhibir, ¿no? Y puede pasar de todo, ¿ya? Puede pasar de todo. Entonces, eso es clave. Eso es clave. Ya conociendo esto, te lanzas, ahora sí, a entender un poquito el mundillo que envuelve al problema esofágico. Ustedes en motilidad esofágica van a encontrar alteraciones primarias y alteraciones secundarias, ¿ya? Alteraciones primarias son que el esófago ahí es el problema. O sea, el problema nació en el esófago, estás estudiando el esófago y el esófago, o sea, todo lo que hagas tienes que hacerlo en el esófago. Eso significa primario, ¿ya? Por ejemplo, si tengo una calasia, pues está fallando algo en el esófago, tú dices, ¿no? Es algo primario. Yo voy a tratar el esófago, me voy a dedicar a la parte esofágica y de repente tiene buen pronóstico. Porque las primarias, cuando tú las tratas, como que tiene mejor pronóstico porque te dedicas a la zona, es regional, ¿no? Doctor, tiene un espasmo esofágico difuso. También es primario y entonces trabajamos. ¿Ok? O sea, todo ese concepto es importante. ¿Por qué? Porque imagínate que tú me digas a mí, doctor, este paciente tiene una enfermedad del colágeno, ¿ok? Tiene, por ejemplo, una esclerosis sistémica progresiva. Y está que hace enfermedad por reflujo gastroesofágico.
Entonces, ¿qué me quieres decir? Que quiere decir que al tener una esclerosis sistémica progresiva, independiente de toda la enfermedad, de todas las cosas que pasan en el esófago, este señor, al tener una esclerosis sistémica progresiva, vamos tú le tratarás, le ayudarás en su enfermedad, todo lo que tú quieras, pero el pronóstico va a seguir, digamos, evolucionando y la clínica se va a seguir dando. Entonces, eso es importante que ustedes tengan presente, ¿no? No van a ayudar mucho al paciente por más que se esfuercen. Entonces, ahí tú dices, no, es que es una cosa secundaria. Y esto es importante por lo que les digo, ¿eh? Porque cuando estén en el hospital, el paciente viene y tiene un problema esofágico por esclerosis sistémica y tú le das el mejor tratamiento y no mejora. No te sientes frustrado, porque es la enfermedad la que va a comportarse así, ¿ok? Ese espasmo esofágico difuso, o imagen en sacacorcho también. Haz esta imagen, hace el esófago. Imagen en sacacorcho. ¿Ya? En cambio, en la calasia ustedes van a ver esto, ¿no? Una dilatación previa a la estenosis en punta, ¿no? Que va a haber, ¿sí? En cambio, por ejemplo, en estas enfermedades del colágeno, el esófago hace esto. Tubo rígido le llaman. Tubo rígido, en el cual prácticamente está tan duro esta vaina que no se cierra, entonces comienza el ácido a subir. ¿Ya? Entonces son situaciones que ustedes van a... Estas cosas las podemos mejorar, pero la de abajo bien yuca mejorar. Entonces tengan en cuenta eso, ¿ya? Como causas primarias, causas secundarias. Porque eso es importante, ¿eh? Cuando estén con los pacientes, no se desesperen, tranquilos. Esto puede suceder y es más complicado, pero lo único que te queda es nada más controlarlo, ¿no? Controlarlo. Dentro de todas las enfermedades esofágicas, la calasia ha sido la más preguntada en la historia del ENAM. ¿Ya? La calasia es la más preguntada en el ENAM, en su historia. La pseudocalasia es cuando un paciente tiene una enfermedad que remede a la calasia. Entonces, quiere decir que la calasia tiene un origen, ¿sí? Entonces, si hubiera otra enfermedad que remedara los síntomas de la calasia, tú le dices es una pseudocalasia. Ejemplo, tienes un tumor. Un tumor puede comportarse como una pseudocalasia, ¿ya? Por ejemplo, tienes el Chagas. El Chagas se comporta como una pseudocalasia, porque la causa de acalasia es primaria. No se sabe la causa de acalasia. Por una razón X, comienza a haber una degeneración de todo el sistema nervioso inhibitor. Entonces, y ahí es donde pasa, ¿no? Entonces, ¿me entiendes, no? La amiloidosis también, Luis. La amiloidosis, acá. Cuando veas amiloidosis, cuando veas enfermedad sistémica progresiva, esclerosis sistémica progresiva, cuando veas dermatomiositis, que son las tres, dermatomiositis, que son las tres que más se asocian al esófago. Nunca se olviden, estas tres son las que más se asocian, ¿ya?